cuando no se está formando un coágulo, ¿ya? Cuando no está la capacidad de aquí de formarse este coágulo, la sangre va a seguir saliendo, porque no va a tener un tapón que va a impedir que esta sangre siga circulando, ¿ya? Y la trombosis es el fenómeno opuesto, ¿ya? Cuando hay una lesión, se forma este trombo en el vaso, pero no va a eliminarse por completo, entonces va a ir tapando cada vez más el vaso, porque también es una complicación muy grande, ¿ya? Entonces, la excesiva populación, vamos a tener la trombosis o la embolia, y cuando hay una ausencia de la populación, en términos muy genéricos, vamos a tener la hemorragia, y que pueden tener ambos efectos locales o sistémicos, como por ejemplo una perfusión tisular aumentada, porque por ejemplo, en el contexto, por ejemplo, un paciente que tiene la condición, cuando uno sale un diente, ¿qué es lo que va a pasar? Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a medir? No saca un diente, va a sangrar, seguir sangrando, seguir sangrando, entonces tenemos una hemorragia. Y que puede ser en algunos casos severos, donde ya hay una hipovolemia y un shock cardiogénico. Y luego ya la trombosis que puede generar obstrucción completa de un vaso sanguíneo, por ejemplo, de alguna vena, y que puede generar una muerte celular de un infarto. Acá tenemos un hemograma, que es lo que ustedes van a ver cuando lo soliciten a sus pacientes, ya en la atención clínica, donde tenemos la primera parte en la serie roja, donde nos van a ir diciendo la cantidad de células, el tamaño de las células, la cantidad de hemoglobina, y eso vamos a tener los resultados del paciente, la unidad de medida, obviamente, y el intervalo de referencia. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, porque cada laboratorio tiene sus propios intervalos de referencia. Pero lo que sí tenemos que fijarnos es que nuestro paciente que estamos atendiendo tenga estos niveles, sus resultados estén dentro de este rango, ya de referencia, porque eso ya nos habla de que estamos en una condición de normalidad. Luego acá abajo viene la serie blanca con todos los leucocitos y en la fórmula diferencial cada uno de ellos. Ya, luego vienen las tarjetas, lo mismo, el resultado del paciente, el nivel de medida y el intervalo de referencia. Entonces lo que vamos a ver hoy día son prácticamente estos 8 conceptos, ¿ya? Que son importantes para que nos manejen, para que les sean familiares y que no les suenen para nada raro de aquí en adelante, ¿ya? Lo primero entonces es el edema, que es la acumulación de un líquido en un espacio de un tejido intersticial. Cuando este líquido se acumula dentro de las cavidades, es lo que conocemos como derrame. Existen dos tipos de edema, uno que es pobre en proteínas, que es extrasudado, y uno que es rico en proteínas, que es el exudado. El que es rico en proteínas en general está asociado a un proceso inflamatorio, ¿ya? Porque la célula endotelial, la que cubre los capilares, se contraen o se separan y hace que no solamente salga líquido, sino que las proteínas que están dentro de la sangre también puedan salir, ¿ya? Tiene distintos nombres según los distintos ciclos anatómicos, por ejemplo, en el tórax tenemos un edema a la neurotórax, hidroperitral, a nivel cardíaco, a nivel abdominal, el hidroperitoneo o asitis, y cuando ya es generalizado, estamos hablando de la sangre. ¿Cómo se genera este edema? Existen todas estas causas. A mí no me interesa que se aprendan de memoria cada una de estas en sus grupos, pero sí que por lo menos manejen los grupos generales, ¿ya? Por ejemplo, la alteración en el retorno venoso, dilatación arterial, la reducción de la presión osmótica, el aumento de la presión hidrostática, producción linfática, etc. Eso sí me interesa que los manejen. Y dos elementos que vamos a ir viendo en la presentación son la presión hidrostática y la presión osmótica, poliosmótica o la presión osmótica plasmática, ¿ya? La primera, la presión hidrostática, habla sobre la fuerza que la sangre ejerce para salir del vaso sanguíneo, del capilar, ¿ya? Es esta presión que en general está asociada al extremo arterial del lecho capilar. Es la presión que la sangre tiene para poder salir hacia el tejido tisular. Versus la presión poliosmótica, la fuerza de atracción de este líquido tisular para retornar hacia el lecho capilar, ¿ya? Y esto se genera por las proteínas que están aquí al interior del vaso sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son las variables que afectan el tránsito
reducción en la síntesis de las proteínas o cuando hay algún síndrome nefrótico que van a disminuir la albúmina en el plasma. Y eso entonces es la segunda causa de la formación del edema, es producto de que hay una cantidad reducida de proteínas en la sangre. La más común, la más frecuente de encontrar en el sistema circulatorio es la albúmina. Y cuando la síntesis está alterada, por ejemplo en una enfermedad hepática o en una malnutrición proteica, puede generar el mismo efecto que cuando hay una pérdida aumentada de esta albúmina, por ejemplo en la filtración a nivel renal, ya cuando hay un síndrome nefrótico. Y esto se genera porque aquí tenemos dos pasitos, uno normal, donde la cantidad de albúmina, que serían estos puntitos naranjo, amarillo, está en condiciones igual a la cantidad de proteínas que hay en este sector, en el tejido intersticial. Entonces, el flujo entre ambas zonas está estable, pero cuando hay una reducción de esta albúmina, hace que la cantidad de líquido que vuelva desde el intersticio hacia la zona de la sangre sea menor, ¿ya? Y eso, como hay menor retorno, genera que el edema se mantenga en el sector, en el intersticio. La tercera causa ya del edema es esta obstrucción linfática, que se puede deber a que hay una afectación, una alteración en el drenaje que lleva el líquido superficial a la linfa y de la linfa llega hacia la zona vascular. Y esto se puede deber a infecciones, como por ejemplo en este caso que es una filariasis, donde genera edema en distintas zonas del organismo, en este caso en la extremidad inferior, producto de un parásito que se aloja a nivel de los vasos linfáticos. O por ejemplo en neoplasias, tanto en el tratamiento como en la neoplasia propiamente tal. ¿Conocen la sigla de COSE? ¿No les suena? COSE es un carcinoma oral de célula escamosa. Esa es la sigla, ¿ya? Y es el cáncer más común que se van a encontrar dentro de su práctica clínica cuando vean a un paciente en la cavidad oral. El cáncer eso lo van a ver más adelante, pero para que lo sepan, el cáncer también puede generar a través de la misma neoplasia, ¿cierto? De este tumor que se va generando, va a generar que se puedan ir obstruyendo algunos vasos sanguíneos, entonces va a haber vasos linfáticos y esto va a ir generando un edema a distintos niveles. En este caso, un paciente que ya tuvo cáncer de boca, lo irradiaron y quedó con esta secuela producto del tratamiento, ¿ya? Que es la obstrucción linfática que hace que esta zona esté más ocultada y aumentada. Y eso igual hay que tratarlo posteriormente de forma quirúrgica. Acá otra foto de lo que sería el edema. En general, esto ya es de una gingivitis, ¿cierto? De un proceso inflamatorio que hace que esta zona esté enrojecida y que haya, producto de esta inflamación, un edema, ¿ya? Aumento de volumen en toda la zona alrededor de los dientes. O en este caso, que también, ¿ven la diferencia de simetría de esta paciente? Un lado y el otro.
está en medio. ¿Qué pasa cuando hay un proceso inflamatorio? Aquí en este mismo capilar, los espacios que quedan entre cada una de las células endoteliales, de los endoteliocitos, aumentan. Entonces sale líquido, pero también por este aumento, porque es tan grande este espacio, también pueden salir proteínas. Y eso es se llama exudado, ¿verdad? Entonces la salida de este líquido sería un edema y es por un exudado. A diferencia de los otros procesos, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca congestiva, porque hay menos contenido de proteínas en sangre, hay una reducción en la síntesis de proteína, etc. Aquí los endoteliocitos no generan espacios tan grandes, entonces no salen proteínas, solo sale el líquido hacia el exterior para formar el edema, y esto es lo que se conoce como la exudado, ¿ya? Acá les dejo entonces un resumen de la edema. Este también, al igual que el anterior, es un angioedema que se genera en una paciente que también tiene una condición que genera alergia a nivel local producto de algún tipo de alimento. ¿Cómo vamos a saber y cómo vamos a distinguir un edema a la clínica de otros aumentos de volumen? Por ejemplo, un tumor, cuando uno lo toca, se siente firme. Que esa consistencia firme, por ejemplo, cuando uno se toca la encía, ¿ya? No el hueso, es solo la encía, esa consistencia firme. Si uno toca el hueso, eso es consistencia dura, ¿ya? Pero un tumor, en general, cuando está creciendo en este sector, uno lo va a tocar y es firme, a diferencia del edema que va a ser un poco más blando. Y cuando uno lo toque y presione con el dedo, esa zona, y luego saque el dedo, eso se va a ver blando, ¿ya? Porque en esta zona del edema va a generar un área donde no haya tanto líquido. Por eso se va a ver blando y después va a volver al color rosado. Luego tenemos la hiperemia y congestión. En general muchas veces se usan como sinónimos porque ambos son un aumento local del volumen de sangre en un tejido, pero la hiperemia habla sobre un proceso activo de este aumento local del volumen y que se genera por inflamación o por ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno corre y después ve que la cara está roja, eso sería por una hiperemia, porque está llegando más sangre a través de las arterias y se está acumulando en este sector. Lo mismo cuando hay un proceso inflamatorio que les vamos a ver después. A diferencia de la congestión, que es cuando este aumento de sangre local está a nivel ya de la parte más venosa, y que es un proceso pasivo, crónico y que se genera por varias causas. Por ejemplo, cuando hay una obstrucción local o cuando hay una falla cardíaca congestiva. Clínicamente podemos diferenciar los dos. ¿Cómo se les ocurre que se puedan ver dos colores en una y en otra? En la hiperemia. ¿De qué color se viene de la arteria? ¿De qué color se va a ver? Marrón, ¿cierto? Se va a ver enrojecido como aquí la cara de esta chica. Y la diferencia con la congestión, que se va a ver como viene de los está en las venas, la sangre acumulada, ¿de qué color se va a ver? Se va a ver más azulado, ¿ya? Se va a ver cianótico, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta sangre de acá, ya de las venas, está no está con oxígeno, ¿ya? Está con CO2, ¿ya? Y lo mismo es un grave riesgo porque puede generar hipoxia. Y esto puede llevar a la muerte de las células que estén en el sector, porque no están recibiendo la suficiente cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces acá el tejido, en este caso vemos que existe un tejido que está enrojecido y que estas áreas deprimidas serían áreas que están pasando por un proceso de congestión y de ya hipoxia, ya están muriendo. ¿Cómo se ve esto al microscopio? En este caso de un hígado, y en esta parte todo esto está normal, ya está con las células que tienen su núcleo, está todo normal, pero esta zona está con un proceso de fibrosis, por eso se ve más rosadito claro, ¿ya? Porque está muriéndose aquí este tejido. Y lo que podemos ver a la clínica, por ejemplo en este caso, de un diente, ¿cierto? Que tiene una restauración aquí bien grande y que comprometió ya la zona del medio.
todo cuando hacen extracciones, ¿cierto? Limpieza en algunos pacientes donde hay inflamación, es muy común ver sangrado, esta hemorragia. Y que se diferencia del hematoma, que es la acumulación de sangre sin que salga hacia el medio externo. ¿Ya? La hemorragia puede ser limitada, por ejemplo, en este caso, cuando hay una gingivitis y se hace un cepillado muy traumático, puede hacer que esta zona sangre con cierta facilidad. Pero también puede ser extensa, por ejemplo acá, que tenemos un aneurisma, ¿cierto?, cerebral y esta hemorragia masiva, ¿ya? Que puede ser incluso mortal. Luego tenemos dos términos que quiero que los recuerden, que son las petequias y las púrpuras, que
formación del trombo tiene que ser altamente regular. Por una parte, las plaquetas que liberan, por ejemplo, tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor, va a favorecer que haya agregación plaquetaria, ya para formar el trombo. Pero por otra parte, del endotelio se libera prostaglandina I2, que ya es vasodilatador y es antiagregante plaquetario, ya para que se mantenga esto en equilibrio. Y por ejemplo, los pacientes que toman aspirina, que es muy común, sobre todo los pacientes que ya han tenido una trombosis o tienen riesgo de generar trombos con facilidad, se les da la aspirina de forma continua diaria. Esto lo que genera es inhibir la ciclooxigenasa, y esta ciclooxigenasa es responsable de la producción del tromboxano A2. ¿Ya? Entonces, estos pacientes tendrían más o menos sangrado. Más sangrado, ¿cierto? Porque se está inhibiendo que se genere el tapón y el trombo y el tapón hemostático primario. Las plaquetas, entonces, una vez que van circulando en sangre, cuando se les llega la señal de que hay una lesión endotelial, van a ir a tapar ese sitio y van a generar adhesión y cambio en su forma, que era redondeada y se van a ir aplanando, como si fuesen ladrillos, por así decirlo. Y esto es porque en su superficie tienen receptores para el factor de von Willebrand. Entonces se forma como cimiento inicial este factor de von Willebrand y encima se van a ir adheriendo las plaquetas de forma inicial. ¿Qué ocurre cuando hay deficiencias de este factor o fallos en la proteólisis? Va a haber generalmente no se pueda formar este tapón primario, entonces va a haber más hemorragia. Van a ir, las mismas plaquetas van a ir secretando y liberando algunos productos, por ejemplo, calcio y ATP, que van a favorecer que haya mayor reclutamiento y agregación plaquetaria. Y esto va a generar el coágulo, una vez que se forme la agregación plaquetaria, va a ir a formarse el coágulo hemostático primario y segundo. Solo plaquetas. ¿Cómo? El primario. Así que es. Y una vez que se activa la trombina, va a haber agregación plaquetaria y la misma trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrinógeno a fibrina. ¿Ya? Necesito que se lo aprendan porque esto se lo voy a preguntar. ¿Ya? Entonces necesito que también lo puedan pensar. Y este sería ya el coágulo hemostático secundario. Muy bien. Y este es un proceso, un resumen de lo que vimos hasta ahora sobre este proceso para que después con calma lo puedan leer porque no tiene sentido que se lo lea. Pero es como el resumen de todo lo que fuimos hablando. Luego ya tenemos la cascada de coagulación, que no se va a pasar punto por punto, pero sí necesito que sepan que son una serie de enzimas que se van convirtiendo para ir activándose y que son tres teóricamente terapias, pero esto igual en la fisiología ocurre de forma simultánea y no tan esquemática, no tan teórica. Y que se van a unir en el factor 10 ya en la vía común y con el objetivo final es la formación de la trombina. De la vía extrínseca, lo que quiero que recuerden es que se debe a un factor externo, por ejemplo, una lesión tisular, un golpe que se genera en el vaso va a ir a activar la cascada de coagulación por esta vía. Y la vía intrínseca es cuando se activa aquí el factor 2, ¿ya? Es por una superficie trombogénica, ¿ya? No es por una causa externa, sino que es interna. Y que una vez que se forme aquí la trombina, se va a ir activando, ¿cierto? Aquí está activada. Y esta va a generar que se forme finalmente, se transforme el fibrinógeno en fibrina para generar el coágulo secundario. ¿De qué nos sirve esto en la odontología? En que nosotros, cuando hagamos distintos procedimientos quirúrgicos o incluso cuando tengamos algún cierto grado de riesgo de sangrado, vamos a pedir pruebas de coagulación. ¿Ya? Estas vienen dentro de la solicitud que vamos a hacer en un examen sanguíneo. Y las pruebas de coagulación son 3, pero se piden generalmente 2, ya que son el tiempo de protropina y el tiempo de tromboplastina parcial activa o parcial.
se usa mucho, por ejemplo, en los pacientes que toman anticoagulantes, ¿ya? Para poder ver cómo está el sangrado en este paciente. Los pacientes que toman anticoagulantes generan porque generan muchos trombos, porque estamos evitando que estos trombos queden y obstruyan alguna vía sanguínea, por eso está tomando anticoagulantes. Entonces, el riesgo es que, como no se coagula la sangre, ¿qué puede ocurrir si este paciente lo vemos y le hacemos un tratamiento quirúrgico extenso? Hemorragia, ¿cierto? Entonces puede sangrar mucho más. Entonces, este nivel es un nivel muy útil para saber de forma general cómo está este paciente. La norma es que el INR general es 1, ¿ya? Pero también en los laboratorios también varían en algunos médicos. Y el tiempo de tromboplastina parcial mide la vía intrínseca y la vía común, aquí están los factores que mide, y la media es de 28 a 30 segundos. Ya, si estos valores, por ejemplo, estuviesen aumentados en nuestro paciente, ¿qué significaría? Si esto está aumentado en un paciente, ustedes quieren hacer una exodoncia, una extracción de un tercer molar. Está complicado y quizá haya que abrirle según fue el caso para poder extraer. Y ustedes le piden estos exámenes en las pruebas de población y resulta que está aumentado. Por ejemplo, no sé, el quiebre de 13 está en 40. Ustedes se quedan, ¿ya? Pero está en 40, el INR está en 4 y la tromboplastina está en 60. ¿Qué significaría? Necesito que lo piensen porque se están resolviendo. Chicos, si está aumentado, quiere decir que no está generando una coagulación en el tiempo estimado. Se está demorando más en generar un coágulo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el riesgo si yo llego y le hago una exodoncia con estos niveles? ¿Va a formar más coágulos o va a sangrar más? Va a sangrar más, ¿cierto? Entonces, en este paciente, si tienen estos niveles exacerbados de las pruebas de coagulación, no le puedo hacer una extracción. Lo primero que hay que hacer es hacer una compensación médica, es decir, enviar al paciente al médico para ver qué está pasando a nivel del sistema sanguíneo, por qué está demorándose tanto en la coagulación. Otra opción puede ser que esté tomando anticoagulantes. En este caso también vamos a necesitar hablar con el médico tratante para ver si es factible poder hacer la extracción por el riesgo de sangrado que tiene este paciente. ¿Ya? Y acá unos ejemplos de cómo uno pide y cómo llega a los resultados de pruebas de coagulación. En este caso, ¿estaría normal o estaría alterado? Lean. Si no saben leer, ¿qué es? ¿Qué opinan? Está normal, ¿cierto? Está todo dentro del rango. ¿Y acá? Acá arriba, ¿cierto? Todo esto está normal. Acá abajo está un poco disminuido, ¿ya? Pero no es significativo. Pero igual tiene un cierto grado de alteración. Es decir, que está menor el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué significaría si esto está menor? No sé. Está en 20. Y el rango 25 a 35. Exacto. ¿Ya? En este caso, si es menor,
Y la plasmina, el objetivo que tiene es poder ir rompiendo, ¿cierto?, la fibrina. La fibrina, que era este pegamento fuerte de las plaquetas, va a irse rompiendo y se va a ir degradando a la sangre para que esto ya deje de existir, el coágulo desaparezca. Ya, y aquí están algunos resumen de los factores de la coagulación, que puede ser una forma que les pregunte también en la prueba, para que lo resuelvan. Y si tienen dudas, después me consultan, me pueden consultar cuando me vean o a través de correo. ¿Ya? Y entonces, cuando hay una hemostasia alterada, vamos a tener la formación de trombos, ¿ya? O la trombosis, que es cuando estos coágulos quedan en la sangre, ¿cierto? Se empiezan a juntar porque están adheridos aquí a la pared vascular y pueden incluso ir ocluyendo esta zona, es decir, hacer que no pase la sangre desde este sector hacia arriba. O la otra opción es que se empiece a desprender este coágulo y que es lo que llamamos una embolia, ¿ya? Porque son fragmentos del coágulo que van a ir hacia, durante la circulación sanguínea de forma libre, ¿ya? Es una tromboembolia. La trombosis, este proceso de formación de trombos, según Kirchhoff, tiene una triada. Kirchhoff es como un referente de la patología en general, ¿ya? Y que se genera por una flujo sanguíneo normal, por ejemplo, cuando hay turbulencias o malformaciones vasculares, por ejemplo, que puede hacer que la sangre no fluya de forma natural, sino que empieza a tener alteraciones en su flujo, o cuando hay estas, cuando está estancada en un sitio. Cuando hay lesiones endoteliales, por ejemplo, un golpe, un trauma, como lo vimos, para la formación de este coágulo. O cuando hay una hipercoagulabilidad, cuando hay alteraciones en la formación de estos coágulos, que pueden ser trastornos primarios y secundarios. Y acá les dejo una lista de los factores que pueden generar hipercoagulabilidad, y los que me interesa que sepan son estos que están marcados con flechas. Que por ejemplo son el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo, algunos tipos de trombopenia, el cáncer, cuando hay un infarto miocardio o cuando el paciente está mucho tiempo en reposo o en cama. ¿Cómo se ve un trombo? Si nosotros hiciéramos un corte del tejido y lo miráramos al microscopio de forma directa, vemos que hay diferencias entre un trombo si es arterial o si es venoso. Y cuando es arterial se genera un crecimiento que es retrógrado y tiene una coloración un poco más intensa. Pero el venoso que se genera cuando está estancada la sangre y se empieza a formar este coágulo y con un crecimiento que sigue el flujo sanguíneo. Y vamos a ver en los distintos cortes. Este es un corte directo a la observación, no con un microscopio ni nada. Y se ven unas líneas acá en estas zonas. Estas zonas que son más blancas junto a unas zonas más oscuras. Y si lo vemos al microscopio, acá tenemos el trombo y aquí un proceso inflamatorio y también está aquí un poco un rosado más claro. Y estas son las líneas de sal, que son aposiciones entre plaquetas y la zona de fibrina y eritrocitos que quedan estancados en la zona mientras se va formando el coágulo. Acá otras fotos, en este caso de un aneurisma aórtico, que se genera este aumento de volumen, y en este sector se genera el trombo. Y estas zonas un poco más lineales hablan sobre la línea de sangre. Acá en el corazón, cortado también de forma coronal, se ven estas zonas de trombos murales que están adheridas, ¿cierto?, a los ventrículos, a ambos, y que en estas zonas también se ven algunas zonas más blanquecinas que incluyen una fibrosis. Acá en copa. ¿Han visto algo como esto? ¿Suena de algún libro, de alguna persona, algún conocido? ¿Alguien? ¿No? ¿Nunca? Ya,
una jeringa aire en un vaso, ese es lo que ya era como generar una burbuja de aire para poder matarle, quiero decir, ¿ya? Como una cosa así. Y lo que va a generar este émbolo, si el que queda en un vaso sanguíneo más pequeño, va a obstruir. Y eso también puede generar una necrosis isquémica. Aquí existen distintas formas de tromboembolía, por ejemplo, a nivel pulmonar, en general se generan por trombos que vienen desde la musculatura profunda y salen inferiores, desde la forma sistémica, que puede ser un origen trombomular y que pasa en la circulación arterial, o un émbolo graso, por ejemplo, en una fractura de un hueso largo, por ejemplo, un fémur, en un accidente, que va a generar que la médula ósea, la parte grasa de la médula ósea, pueda pasar a la circulación sanguínea. Y que también puede generar incluso algunos síntomas clínicos menores, como pérdida de olfato, dolor de cabeza, cosas muy generales y difusas, y que puede generar incluso el coma o la muerte del paciente de forma rápida. Ya por casi último, el infarto, que es la zona de necrosis isquémica, ya cuando hay una obstrucción total del tejido, donde ya no llega circulación de oxígeno al tejido, existen dos formas, que uno es el infarto rojo y el otro es el infarto blanco. El rojo se genera en estos tejidos que son más blandos, por ejemplo este que es un pulmón, y se ve más oscuro porque hay cierto grado todavía de circulación sanguínea de otros vasos cercanos. No es que queda de inmediato obstruido. Y por lo mismo es un tejido más bien laxo. A diferencia de este que es de un vaso, donde se genera un infarto blanco porque ya la circulación sanguínea se perdió por completo y no tiene otra zona de donde recibir este aporte sanguíneo. Y es de consistencia dura. Por último, el shock, cuando ya hay una reducción completa del gasto cardíaco y del volumen circulatorio, tiene tres tipos de forma de ser. El shock cardiogénico, que es cuando hay una falla cardíaca principalmente, y que puede ser por una obstrucción de la salida a nivel cardíaco, una alteración que puede llevar incluso hasta el infarto. El shock hipovolémico, cuando hay una reducción significativa de sangre en la persona, por ejemplo, en un traumatismo severo, por ejemplo, en un accidente automovilístico, que hace que el volumen de sangre sea inadecuado a nivel del organismo. Y esto va a generar hipotensión en ambos casos, cardiogénico y hipovolémico, una hipotensión, una piel fría y con humedad. A diferencia del shock séptico, que viene desde una infección, por ejemplo, una infección odontogénica, que pasa por distintas complicaciones y que puede generar un estado inflamatorio completo en el organismo y que se debe a esta respuesta inmune de la parte del sistema inmune del organismo, innata, y que va a generar vasodilatación completa en la persona y acumulación de sangre en distintos tejidos y no en la musculatura sanguínea. Esto va a generar una inflamación a nivel completo del organismo que va a generar la piel caliente y eritematosa. Y este shock tiene tres etapas. La primera, que es la no progresiva inicial, cuando hay mecanismos compensatorios o reflejos para que la persona se mantenga viva, que es mantener el gasto cardíaco y la presión arterial. Luego una fase progresiva, cuando ya se complica más el shock, cuando hay complicaciones, por ejemplo, de hipoxia tisular generalizada. Y ya cuando hay una fase irreversible, cuando la persona ya no puede volver a un estado previo del shock porque hay una lesión celular muy grande y vascular, y esto genera falla en órganos vitales y lo lleva a la muerte de la persona. Entonces, cuando se puede actuar en un shock, generalmente la fase inicial no progresiva, ya donde todavía hay sistemas compensatorios a nivel hormonal, neuronal, el sistema nervioso y a nivel cardiovascular. Ya, acá les dejo como conclusión, entonces, hay muchas alteraciones en el flujo y en el volumen sanguíneo, que son las que vimos, ¿cierto?, desde el edema hasta el shock, y que hay importancia en la oncología, sobre todo para los procedimientos quirúrgicos que se vayan a realizar. Y también hay